presentarles a, pues, ¿cómo puedo decir, Hugo? Mi primer hijo de doctor. ¿No? Trabajamos juntos hace como 15 años, ¿no? En el Sí. doctorado en la UPM y de los doctores, pues tuve que he tenido el privilegio de caminar con ellos, pues tú eres el primero. Doctor Hugo Alberto Chávez Jiménez de la diócesis de Monterrey, siempre muy activo en la diócesis de Monterrey en los últimos años, tanto en el seminario como en parroquias. Doctor en Sí. Teología Bíblica de la UPM con el tema La Misericordia en el libro de Sirácida. La publicación de algunos artículos en la revista Col Lumen Cordibus del Seminario de Monterrey y actual servicio es director espiritual del Teologado y profesor del Seminario de Monterrey. Hugo, pues un abrazo muy grande y qué bueno que estés con nosotros este año para compartir. Muchas gracias, Conrad. Un saludo a todos. Eh, Está el sentimiento, todo lo que da de ver antiguos profesores por ahí de la universidad. Con mucho cariño los recuerdo, con algunos sigo teniendo contacto, algunos compañeros también. A los que no conozco también un saludo. También quisiera, pues empieza uno ya medio viejito, ¿eh? Me vino a la mente también el padre Pinto, el padre Landgrave, padre Carlos Esati, Carrillo Alday, o sea, también pues forman parte de nuestro bagaje formativo, ¿no? Entonces, que fueron mis profesores, quizá hay más también que ya los llamó el Señor, pero recuerdo a estos que fueron mis profesores y bueno, pues aquí estamos todavía dándole con mucho gusto. Entonces, bueno, me invitaron, si hay posibilidad de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Me invitaron a trabajar un poquito algún tema de antropología en el libro del Eclesiástico. Y bueno, a ver si se ve, sí se ve, ¿verdad? Yes, sí está bien. Muy bien. He preparado el tema de los pobres y los ricos en la obra del libro de Ben Sira. Entonces, es un tópico que a veces no se menciona mucho entre los temas sobresalientes. Siempre se habla del temor de Dios, de la sabiduría, de la misericordia, de la justicia, del elogio a los padres, pero en realidad también este tema lo toca el autor a lo largo de toda la obra y como vamos a tratar de verlo, pues lo toca con bastante importancia, ¿no? Hago una pequeñísima introducción como panorama general. En el Antiguo Testamento, este tema de los pobres y los ricos, antes del asentamiento en Canaán, no había una diferencia tan marcada entre pobres y ricos. Los que pertenecían a una tribu, pues más o menos compartían los mismos derechos y las situaciones de las personas en términos generales eran equitativas, ¿no? Ya es significativo, por ejemplo, que Dal no aparezca en el código de la alianza. El equilibrio poco a poco se perdió después del asentamiento y ya en tiempos de los reyes las diferencias eran muy marcadas, ¿no? Entonces, en el tiempo de la monarquía, Amós e Isaías son quienes de forma radical denuncian las injusticias que los ricos cometen contra los pobres, que son el estrato, los Dalim son el estrato inferior de la población, y los términos colectivos Dalim y Ebionim se usaron en tiempos de Isaías. Por otra parte, el término conocido como Anab o Anawim se usaron se acuñó después del exilio. Y la discusión sobre si la evolución, su evolución de lo social a lo religioso, una posición prudente es eh, mantener el significado material y sociológico aún después del exilio y un significado ético religioso, en cada caso habría que verlo, ¿no? Entonces, en la literatura sapiencial, en el libro de Job
Dal, pobre, llega a ser la medida para hablar de la inocencia del personaje central. El sustantivo casi siempre está usado por los acusadores de Job con una cierta distancia. Y según Plains, esto es apropiado si consideramos que los amigos de Job son una caricatura de los maestros de sabiduría. Job, al contrario, en su apología utiliza esta palabra dal para decir que él se apiadó del pobre y también de la viuda, ¿no? También el concepto de pobre en algunos escritos sapienciales tiene algunos matices, ¿no? Porque en ocasiones se les considera flojos, en Proverbios 24:33, 12:11, 24. En ocasiones también se les considera negligentes, en Proverbios 18:9, o descuidados, en Proverbios 13:18. Y también su situación era considerada como una desgracia, ¿no? En el libro de los Proverbios, más que una descripción sobre el comportamiento de los ricos y los pobres, se da una evaluación de ellos. Por ejemplo, ambos tienen la misma dignidad y son creados por Dios. El pobre y el rico están ante el Creador, dice Proverbios 22, y remito a otro texto por ahí que después la ponencia la puedo pasar. Se les presenta de manera breve, pero vigorosa. La riqueza del rico es su refugio, la ruina del pobre es su pobreza. Los ricos presumen de sabios. El rico presume de sabio, pero el pobre inteligente lo desenmascara. Los contrastes entre las amistades de unos y otros están muy bien caracterizadas. Hasta de su propio amigo es odioso el pobre, mientras el rico tiene muchos amigos. Aunque la presentación de los personajes no deja de tener su parte crítica, se deja que el lector juzgue. El pobre habla suplicando, mientras el rico responde con dureza. Los ricos están llamados a cuidar de los pobres. El que da al pobre no pasará necesidad. El que lo ignora abundará en maldiciones, ¿no? Y por ahí pongo algunos textos, ¿no? Entonces, en los libros sapienciales llama la atención este recurso de utilizar estas vinas de pobre rico, o también son equiparables a las vinas utilizadas como sabio necio, justo malvado, servicial flojo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora bien, hay algo que en las demás duplas no se da. En la cultura socioreligiosa, la riqueza era un signo visible de la bendición de Dios. Entonces, el rico era visto como favorecido por Dios. Entonces, si hay esta valoración, vamos a decir, pues habría que pensar qué significa esta riqueza, ¿no? En las otras vinas, los contrastes son antitéticos y casi siempre irreconciliables, ¿no? Justo, injusto, etcétera, ¿no? Mientras que la riqueza por sí misma no es mala, lo mismo que el rico por sí mismo no es malo. El problema es el manejo inadecuado del dinero o la actitud, vamos a decir, cuestionable de alguno de los pudientes, ¿no? Lo mismo se puede decir de la otra cara de la moneda. La pobreza o el pobre no son buenos por default, ¿no? Incluso podemos añadir que la balanza se inclina por calificar más positivamente al pobre que al rico, ¿no? Al menos en la experiencia generalizada, porque hay una cierta desconfianza a lo que la riqueza provoca, ¿no? También hay un dato muy significativo que se va a repetir en el libro de Ben Sirá, pero que está en todos los escritos sapienciales, es que para describir a los pobres tenemos un número de conceptos distintos: Dal, Ani, Anabá, Ebyon, Misken, etcétera. Y en griego todavía le añaden, cuando hay una traducción, hay todavía más conceptos. Mientras que para el rico, en general, se usa la palabra ashir, como si el vocabulario mismo fuera un muestreo de la realidad social, ¿no? Entonces, por último, si esta vina pobre rico es equiparable a las otras, justo, injusto, sabio, necio, etcétera, nos obliga a pensar que esta forma antagónica
dicen mucho al momento de hacer una valoración ética, ¿no? También las formas dicen mucho. Además, hay algunas máximas que son muy directas con respecto a este juicio, ¿no? Más vale ser pobre y honrado que rico y retorcido, dice Proverbios 28:6. Y también nosotros en la sabiduría popular de nuestros tiempos, muchas veces la gente dice pobre pero honrado, ¿no? O más literariamente, como esta desconfianza se manifiesta también en la riqueza, de manera más literaria, por ahí Octavio Paz tiene un poema muy bueno sobre la riqueza y dice, peor que no tener dinero es tener mucho dinero, ¿no? O sea, la riqueza siempre corrompe o trastoca los valores fundamentales, ¿no? Y bueno, en el libro de Ben Sira, yo voy a enviar una plática con todos los requisitos académicos de notas a pie de página, etcétera. He realizado un cuadro con 48 conceptos, 48 veces que aparece la palabra pobre con sus diferentes conceptos. He hecho un cuadro en hebreo, en griego, en latín, en siríaco y los antónimos, sobre todo tomados no tanto por un diccionario o porque aparezcan directamente, sino por el contexto que manifiesta estos antónimos. Aquí no me voy a detener a ver este cuadro porque sería un poquito aburrido, ¿no? Entonces, en el libro de Ben Sira, bueno, en toda la Sagrada Escritura, por ejemplo, la palabra Dal en el Antiguo Testamento aparece 48 veces. 20 veces se traduce por tojos y 5 veces por tapeinos. Entonces, en los Salmos es raro, solamente lo encontramos 5 veces. En el libro de Ben Sira lo encontramos 13 veces, de las cuales 8 veces es traducido por tojos y 4 veces por tapeinos y una sin una traducción al griego, ¿no? Y están también estos otros conceptos que también Ani, Anabá, Rish, Ebionin, Misken y Haser, y por ahí no pongo todos los textos ahí, pero en el escrito que voy a entregar viene todavía más desarrollado, ¿no? Entonces, vamos a mirar los textos donde aparece la palabra pobre, ¿no? Entonces, el primer texto donde aparece es este pasaje, nomás aquí, de capítulo 3, versículo 17 al 4:10. Entonces, dice, hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas y te querrán como a un hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y alcanzarás el favor del Señor, porque son los humildes quienes lo glorifican, ¿no? Entonces, en esta perícopa inicial se describe una actitud humilde, sencilla, que se trata de una persona ubicada delante de los demás y de Dios, reconociendo los propios límites y la dependencia total de Dios. Después lo vamos a ver, es importante este primer texto, porque la traducción al griego va a ser la de prautes. Entonces, esto va a tener una importancia que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de esta ponencia, ¿no? Entonces, también es la primera vez que aparece y aparece después de haber hablado de la sabiduría, del temor de Dios, ¿no? Y también los mismos vocablos en hebreo, ya no en griego, sino anabá, y luego los otros en el versículo 18 y en el versículo 18, los manuscritos hebreos A y C, se habla del hombre de alma pequeña o de alma humillada. Nosotros tenemos en la Biblia de Jerusalén la traducción del griego, pero no la tenemos del hebreo. En hebreo entonces sería como el hombre de alma pequeña o alma humillada. Por eso esta connotación que les explicaba del reconocimiento de los propios límites. No existe más que 2/3 partes del texto en hebreo y no está en la Biblia Stuttgartensia, no está en el programa ya
descontinuado del Bible Works. Solamente está el facsímil que editó Benjes y que no está vocalizado. Entonces también esto es un problema complicado porque no está vocalizado. Entonces a veces hay que andar batallando para encontrar las palabras o la confusión que se pueda provocar. Entonces, esta primera vez. Y el sabio se dirige en esta primera perícopa a sus discípulos con la expresión típica del sabio hijo, ¿verdad? Instruyéndolos acerca de sus límites, de sus pretensiones, acerca del orgullo y de apropiarse de la ley o de ser hombres de Dios, ¿no? La enseñanza es clara. El aprendiz de sabio debe ser humilde. Nada peor que ser una persona jactanciosa y peor si se es pobre, ¿no? Hay un proverbio numérico que solo está en griego, en 25.2 de Sirácida, que dice, hay 3 tipos de personas que detesta mi alma y su conducta me llena de indignación. El pobre orgulloso, el rico embustero y el viejo insensato, ¿no? Entonces ahí está el pobre orgulloso. Entonces sería la contrapartida de la enseñanza de Ben Sirá, ¿no? Se necesita ser una persona humilde, ¿no? Uno de los textos que aborda el tema de pobre con distintas raíces es precisamente 3:30 y nos extendemos hasta 4:10. En esta perícopa ya más larga encontramos el concepto 8 veces con Anabim, Misken, Hasirá, Odal, y la raíz se encuentra 5 veces con Anabim y 1 vez cada una de las siguientes, ¿no? El siríaco en general traduce Anab casi siempre como pobre, mezquená, pero curiosamente hijo, no prives al pobre de sustento, etcétera. Curiosamente, el siríaco que se dice mezquená comparte la raíz hebrea misken, pero no utiliza mezquená aquí, sino utiliza otra raíz en siríaco, saricá, que la va a volver a utilizar el siríaco en 31:4 y que expresa con dramatismo no solo la indigencia, sino el afán inútil del pobre hasta para conseguir su sustento. Entonces, el traductor siríaco no quiso utilizar la misma raíz del hebreo, sino quiso utilizar otra palabra todavía para marcar esta necesidad, porque es terrible lo que dice el texto, ¿no? No prives al pobre de sustento, no le des largas a los que te piden, no hagas sufrir al hambriento, no exasperes al que vive la miseria, no te ensañes con el de corazón desesperado, no retrases la ayuda al mendigo. Entonces, como que el traductor quiso poner una palabra todavía más dramática, ¿no? Y las demás raíces que mencionaba en hebreo también hablan del carente, del necesitado, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos la introducción de 30-31 al capítulo como una introducción al capítulo 4, vamos a encontrar ahí que dice, el agua apaga el fuego ardiente, la limosna perdona los pecados. Entonces, se observa la obligación de atender al pobre a través de la limosna, el lemosine, o en hebreo, a través de la justicia, la sedaká. Este último es, como conocemos por las aportaciones, especialmente de Von Rath, es un concepto de relación, la justicia. Entonces, y Dilela, un comentarista al libro del Eclesiástico, apunta que no es la única vez que traduce así el griego la sedaká por limosna. Lo hace también en 7:10, en 12:3, en 16:4. Entonces, la limosna con valor expiatorio nos remite al libro de Tobías, capítulo 12, verso 9, o al libro del Deuteronomio en 4:27 en la versión de los 70, ¿no? La limosna. Además, por el contexto, toda la perícopa se presenta el ideal como benefactor en base al retrato que ya habíamos mencionado de Job, donde se incluye a los huérfanos y a las viudas, ¿no?
Entonces, las imágenes de esta perícopa para urgir la ayuda al pobre son tremendas y literalmente, por ejemplo, en 4.3a se podría traducir del hebreo, porque esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén: no hiervas las entrañas del oprimido. Si te maldice, va a decir en el versículo 6, el Creador escuchará su imprecación. Y ahí donde dice, hijo, no prives al pobre de sustento, en hebreo la traducción podría ser, no te burles del pobre, ¿verdad? Entonces, estos primeros versículos contienen la palabra aní, que el griego la traduce de distintas maneras, ¿no? Entonces, también hay una, no haga, en griego, parorgismenen, no hagas enojar al pobre. Tal vez esta traducción rara se refiera a lo que va a decir en el versículo 6, porque enojado te puede maldecir, ¿no? Entonces, también esta raíz de este capítulo 4, aní, nos hace recordar al pueblo, es una palabra para recordar a los anabim, al pueblo en el desierto sufriendo las calamidades, y Dios, como dueño de la tierra, les dará su heredad, y en la tierra de Israel no deberá haber pobres, ¿no? Entonces, quien lee este texto está recordando lo que Yahvé pide, ¿verdad? Una vez asentados, no debe de haber pobreza, ¿no? Y la palabra esta, misken, que también aparece en este capítulo 4, indica al mendigo, al indigente, ¿no? Y el pobre también, ¿no? Y en el 4.8b, que no alcancé a copiar ahí porque para no poner todo el texto, dice, escucha al pobre con atención, responde a su saludo amablemente. Ahí en griego se usa la palabra prauteti, que es la primera palabra que utilizó en el capítulo 3, que sigue designando al pobre económicamente, pero también al pobre interior, ¿no? Y también, como apunta Marbach, otro comentador al eclesiástico, es una invitación a imitar a Dios, porque en el capítulo 35, cuando se va a hablar del culto, se habla de que Dios escucha al pobre, pero esta es una palabra, vamos a decir, que tiene un matiz, que ya lo dijimos ahorita en el capítulo 3, lo repite aquí y lo va a repetir cuando hablemos del pobre en el culto. Entonces, esta palabra va a ser importante, ¿no? Y en cuanto al sustantivo epion, lo encontramos también en 7.32 y en 35.9, donde quizá el sabio esté recordando Deuteronomio 14 sobre la atención a las viudas, a los huérfanos, etcétera, ¿no? Entonces también esta raíz epion va a aparecer en 35.9, que también denuncia la inutilidad de los sacrificios injustos, ¿no? Cuando se maltrata o los sacrificios injustos son fruto de robarle a los pobres, ¿no? Entonces, lo que agrada a Dios es la limosna, la ayuda al indigente. Luego, vamos a ver también aquí la soberbia, la riqueza y la sabiduría. En esta sección, al menos 3 perícopas abordan el tema de la pobreza. En 6.18, los antónimos de pobres son los soberbios, en griego archonton. Se hace alusión a los jefes o a los reyes poderosos, vecinos de Israel, cuyas historias son conocidas, ¿no? Israel ha visto emperadores que suben y emperadores que caen. Y estos hombres no piensan, no reflexionan, son seres contingentes de polvo y ceniza también, ¿no? Cabe señalar aquí que más allá de los reyes vecinos, la enseñanza también se extiende a todo ser humano, ¿no? Entonces, en los versículos 12 y 13 del capítulo 10 se va a hablar de principio de la soberbia, en contrapartida con lo que dijo en el capítulo 1, principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos textos. Ahora, en estos pasajes, ¿qué entiende Ben Sirá por pobre? Tenemos en el versículo 14
el Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo a los sencillos. Tenemos en el Anahuim. Y en el siríaco, que no nos da más pistas, traduce de manera genérica. Y si nos apoyamos en el griego, tenemos tapeinos, que se entiende también como pobre o humilde, muy parecido al himno que trae San Lucas, ¿no? Y también habla de una disposición interna sin descartar lo material. Ahora, en 13, 21 y 22 va a volver a aparecer ese tapeinos, como traducción también de Dal. Y algunos autores, incluyendo la Biblia de Jerusalén, dice que tiene más bien un sentido metafórico, ¿no? Y al parecer de fondo pudiera estar ahí la misma persona de Ben Sira en ese capítulo 13, en su experiencia como delante de los poderosos, ¿no? Hay también otro matiz más de tapeinos que puede significar oprimido o abatido, como trae 25-23, cuando se habla del corazón abatido, del corazón pobre, del corazón oprimido. Entonces, aparte de esa actitud sencilla, también tiene el matiz de una persona que es oprimida por alguien, ¿no? Y por ahí Grundmann en el vocabulario del Nuevo Testamento, en la famosa obra en alemán, tapeinos en el mundo judío tiene un significado positivo derivado del sentido religioso, que lo entiende así el griego, aunque en la cultura griega el término no tenga nunca un sentido positivo. Los griegos, la humildad no era una virtud que ellos promovieran, ¿no? Entonces, hay distintas acentuaciones que tiene este concepto tapeino, ¿no? Y en el texto de 10, 19 al 25 se refiere al pobre que carece de lo necesario, pero con una relevancia en el adjetivo sabio, ¿no? El tojón sinetón, es decir, y en hebreo, aunque hay que completar el texto porque no está completo la frase, algunos hacen la suposición de que se trata de la persona que tiene el dal miskel, o que tiene juicio o razón, el pobre juicioso, podríamos decir, ¿no? Entonces, además, este pasaje está enmarcado por el temor del Señor. Entonces, estaríamos hablando de un pobre sabio, ¿no? Entonces, bueno, y la última perícopa de 10, 26 al 31 se vuelve a utilizar el anab o el dal o el aní. Están en consonancia con lo que hemos escudriñado. Se trata de una instrucción acerca de lo que vale la pena. Es mejor ser un hombre respetado por su estima moderada, digno y sabio, que un rico apreciado solo por su riqueza, ¿no? Entonces, y en días 28, en hebreo tenemos anabá, y en el griego otra vez prauteti, y en siríaco la traducción es anoita, que lo interesante es que dice por ahí el diccionario de Payne Smith sobre esta palabra en siríaco, dice que se trata del pobre que voluntariamente es austero o ascético. Entonces vamos completando esta palabra prauteti, va teniendo distintos matices, el pobre, el humilde, el sencillo, y ahora es el que es moderado, el que es austero, ¿no? En su forma de vivir, ¿no? Entonces, y esto va en la línea de toda la perícopa sobre el temor de Dios, la moderación de sí mismo, a fin de cuentas, la sabiduría. Indica también este praus o prauté significa el piadoso, al manso, al amable, al dulce, al amigable, que también lo vamos a tener en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, toda la perícopa tiene como trasfondo el tema sapiencial centrado en el pobre, como hacen ver las raíces o como hacen ver los autónimos, ¿no? Los antónimos. De hecho, el siguiente capítulo, el capítulo 11, va a comenzar así. Por su sabiduría, el pobre llevará alta la cabeza, ¿no? Y ahí también es el dal. Entonces, muy bien. Entonces, el siguiente texto es bastante rico en conceptos del rico y el pobre, 13:1 al 26.
el autor dedica este capítulo a describir la actitud abusiva hacia el pobre. Se trata de una advertencia para que el necesitado tenga cuidado de las artimañas del rico. Al final del capítulo se expone con imágenes casi teatrales la diferencia que recibe el trato entre el rico y el pobre, ¿no? Es de notar, como habíamos dicho en los libros sapienciales, que aquí la palabra hebrea en este capítulo siempre es ashir, y en cambio para el pobre hay más opciones o más variantes, ¿no? En los primeros versículos, donde se usa la palabra dal, en los versículos 2 y 3, nos encontramos ante las descripciones relacionales interpersonales con el lenguaje proverbial, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, el que toca el pez se queda pringado, el que anda con un soberbio acabará siendo como él, no cargues un peso demasiado pesado, grande para ti, no andes con gente más grande y más rica que tú. ¿Cómo se puede juntar el cántaro con la olla? Chocará con ella y se romperá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los comentadores mencionan a una obra de Shakespeare, en King Henry IV, o en alguna otra obra donde utilizan estas metáforas muy parecidas, y la Biblia de Jerusalén menciona que estas metáforas de la olla y el cántaro las menciona también Esopo, ¿no? Entonces son imágenes literarias, ¿no? En el siguiente fragmento de ese capítulo 13, donde aparece la palabra pobre, el sabio continúa con unas comparaciones brutales. Aquí las vamos a tener. Primero dice, todos los animales aman a los de su especie y todo hombre ama a su prójimo. Todos los animales se unen con los de su especie y todo hombre se une a su semejante. ¿Cómo pueden convivir el lobo y el cordero? Lo mismo ocurre con el pecador y el piadoso. ¿Qué pasa hay entre la hiena y el perro, entre el rico y el pobre? Los asnos salvajes son presa de los leones en el desierto. Así los pobres son presa de los ricos. El soberbio aborrece la humildad, así el rico aborrece al pobre, ¿no? Entonces, curiosamente, aunque utiliza animales para estas antítesis, la más paradójica, a causa del campo semántico del vocablo hebreo, es la que compara a los seres humanos, el pecador y el justo. ¿Por qué? Dice Alonso Chequel que la palabra rasha, cuando tiene su contrapartida o su correlativo en sadik, en la esfera ética se entiende como el malvado y el honrado, en la esfera jurídica como el injusto y el justo, y en la esfera forense como el culpable y el inocente. Aunque las imágenes son muy fuertes, quizá también lo son las palabras ya propiamente dichas. La advertencia para el pobre es que sea prudente en el trato convenenciero con el rico. Entonces, aunque en teoría todo hombre debe amar a su prójimo, más bien es curioso porque los animales se juntan con los de su especie, pero los hombres se juntan con su semejante en la sociedad. Los pobres con los pobres, los ricos con los ricos, ¿no? Y debería de ser los hombres con cualquier otro hombre, ¿no? Con los de su especie. Sin embargo, el ser humano, hacemos una selección todavía que nos hace muy distintos. Luego, los versículos, no copié los versículos que les decía que son muy teatrales. El versículo 21 dice, cuando el rico se tambalea, sus amigos lo sostienen, pero cuando el humilde cae, sus amigos lo rechazan. Cuando el rico resbala, muchos lo cogen en sus brazos, y si dice estupideces, le dan la razón. Cuando el pobre resbala, le hacen reproches, y si habla con sensatez, al pobre no le hacen caso. Habla el rico y todos callan y ponen sus palabras por las nubes. Habla el pobre y dicen, ¿quién es este? Y si se equivoca, lo echan por tierra. Quienes nos recuerda el Nuevo Testamento de algún modo con Jesús, ¿no? No es, ¿quién es este? ¿No es el hijo de José? Y bueno, entonces, es también una imagen fuerte. Lo teatral de estos versos es que
No son los compañeros pudientes quienes tratan bien al rico, con los que se asocia, sino la sociedad en general que adula al rico, o diríamos nosotros, le hace la barba, ¿no? Entonces, estos comportamientos son muy, muy sapienciales, ¿no? Luego, en el control de sí mismo, aquí tenemos una serie de textos muy variados. No los voy a poner todos, donde se utiliza la palabra pobre. Se trata de una instrucción acerca, el primer texto, acerca de las malas jugadas de la naturaleza humana que puede provocarle a una persona. El deseo, la pasión, el capricho, los placeres, las deudas, el vino y las mujeres. Y en 18:32, que nada más está en hebreo, dice: no vaya a ser que llegues a ser pobre 2 veces. Es decir, pobre económicamente y pobre también en sabiduría, en prudencia, en todo esto, porque te dejas dominar por tus impulsos, ¿no? Entonces, son textos, todos estos textos son complementarios y hablan también de esta realidad, el que se puede ser pobre materialmente, pero también pobre como tonto, ¿no? Entonces, luego también la fatiga de las riquezas. En el capítulo 31, del 1 al 11, me olvidé, en los textos complementarios de anteriores hay una cosa que resulta simpática, ¿no? Porque se ve desde el punto de vista positivo. Muy bien, si ya eres pobre, pues al menos elige una buena mujer, ten un lugar donde vivir, ten una buena salud, ¿no? Porque decimos nosotros, pobre, fregado, pues, y le mal humor y con una mala mujer y pues, imagínate, ¿no? Se hace más desgraciada la situación. Entonces, en estos textos, al menos el pobre puede tener una buena mujer, una buena salud, un lugar donde recostar su cabeza, ¿no? Bueno, y en la fatiga de las riquezas, dice, después de haber hablado de la salud como riqueza, ahora Ben Sira también vuelve a tocar otro tema muy valioso, que es el dormir bien, relacionado, por supuesto, con la salud. Se describe la ansiedad de manera indiscriminada, tanto para el rico que quiere enriquecerse, como para el pobre que no tiene con qué subsistir. La mayor parte de la narración está dedicada al rico con la palabra ashir, y primero por la ansiedad que genera su avidez por el dinero y el hartazgo de placeres, por su mala conciencia y su extravío al amasar riquezas llenas de injusticia. Enseguida, por contraste, para resaltar la imagen negativa del rico, aparece el pobre, aunque, digamos, de pasada lo pone por los suelos. Ya había mencionado que dice literalmente, el pobre se afana por encontrar sustento y cuando descansa sigue en la miseria, ¿no? Pues esto es dramático, ¿no? Entonces se deduce que también el miserable pierde el sueño, no por su mala conducta, sino tristemente por su situación de vida, ¿no? No tiene que darle de comer a su familia, no tiene para llevarse un pan a la boca, ¿no? Y en segundo lugar viene un macarismo para el rico de conducta intachable y unas preguntas que dan a pensar que son preguntas retóricas, ¿no? Dichoso el rico de conducta intachable. Híjole, pues es difícil encontrar uno. Dichoso el rico que no corre tras el oro. Pues es difícil encontrarse uno. Y luego se pregunta, ¿quién sufrió esta prueba y fue hallado perfecto? Pues más bien da la impresión de que es una pregunta retórica y que las respuestas la conocemos. Entonces, Ben Sira en este capítulo se acerca mucho al pensamiento de Coelet. Ya antes había mencionado Ben Sira en el capítulo 14, los afanes inútiles, ¿no? No es buena la riqueza para el mezquino, al hombre tacaño para qué le sirve el oro, el que amontona para sí mismo, para otros amontona, y de sus bienes disfrutará el extraño, ¿no? En 14, 3, 4, totalmente el pensamiento de Coelet, ¿no? Y luego, el pobre en el culto. Esta sección también es terrible, es tremenda. Tiene imágenes muy vigorosas. Luego se acostumbra uno a las imágenes y
como todo, nos acostumbramos a ver gente morir, pero si nos detenemos tantito son tremendas, ¿no? Es conocido que estos textos del capítulo 34 y 35, sobre todo estos del 34, están en la historia de Bartolomé de las Casas en su conversión hacia los pobres, ¿no? Sacrificar el fruto de la injusticia es una ofrenda impura, va a decir el capítulo 34, ¿no? Y el versículo 20 que les puse ahí dice, como inmolar a un hijo en presencia de su padre es ofrecer sacrificios con los bienes de los pobres, ¿no? El pan de la limosna es la vida de los pobres. Quien se los quita es un criminal, ¿no? Entonces, esta sección está centrada en el valor de los sacrificios. Sabemos que a los profetas y ahora en este caso al sabio le interesa ubicar sobre el verdadero valor del culto y la tergiversación que se hace o que ha hecho la gente, ¿no? La instrucción del sabio apunta también, toda esta instrucción, igual el capítulo 35, va a decir, presta a Dios el que le da a un pobre. ¿Quién lo devolverá sino él? Esta pregunta está solo en el texto hebreo, en el manuscrito B y en una nota marginal. Entonces, como siempre está la idea de Dios que recompensa cuando se ayuda a un pobre, ¿no? Aunque bueno, ya en el Nuevo Testamento, más bien la idea es, hay un gozo de ayudar en el pobre que no necesariamente tiene que ser retributivo, pero aquí la nota marginal anota esto. Luego también, en el capítulo 35, cuando va a hablar de la ley y los sacrificios, porque para Ben Sirá también tienen un valor importante, Dios no hace acepción de personas en perjuicio del pobre. Entonces, y la oración del humilde atraviesa las nubes, ¿no? Entonces, estas dos secciones van a preparar la oración del capítulo 36. ¿Cómo puede orar alguien a Israel si vive un culto lleno de injusticias? Pues no se puede. Entonces, prepara más bien lo que va a ser esa oración famosa, ¿no? La tercera presentación de estos dos capítulos está franqueada por el sentido de la vida cultural, a saber, debe ir acompañado del cumplimiento de la ley, de apartarse del mal y de la ayuda y generosidad con los pobres, ¿no? En la imagen de 35:3, Dios es un juez que, a diferencia de muchos jueces humanos corruptos que hacen acepción de personas, a Dios no se le puede sobornar. Dios nunca se deja sobornar y escucha la oración del humilde. Aquí también la traducción griega para dal es tapeinos o tapeinos. Y luego, y así, Ben Sirá se refiere a la oración ideal, que sería la oración de la persona humilde, ¿no? Entonces, y la oración, como da a entender el siríaco, no solamente atraviesa las nubes, sino en siríaco dice inclina las nubes. Todavía la imagen es más vigorosa, ¿no? Entonces, bueno, y luego tenemos, por último, en el capítulo 45, del 1 al 5, Moisés es una figura central en el judaísmo y con solo 5 versículos es presentado en la obra de Ben Sirá de manera magistral. Moisés fue el que condujo a los israelitas en la liberación de Egipto y después, de entre todos los hombres de su pueblo, solo a él le fue entregada la ley cara a cara. Como contexto, cabe decir que estamos en la famosa parte del libro del Eclesiástico llamado el elogio de los padres. En todo el elogio de los padres, solo a Moisés le son dadas estas características: fiel y humilde. Acerca de la humildad, Sirá despliega su conocimiento de la escritura. Por ejemplo, en Números 12:3 está la misma raíz y también junto con la fidelidad se suponen como cualidades del oficio sacerdotal, porque el Sirásida coloca la figura de Moisés apenas antes de la del sacerdote Aarón, a quien Moisés consagrará con el óleo santo. El sacerdocio es un tema predilecto
para el sabio que dedica muchos versículos. Si nosotros vemos a Aarón, que es una figura importante, pero delante de Moisés, delante de Abraham, delante de los profetas, le dedica 15 versículos. Y a Simón, el sacerdote, en el capítulo 50, Ben Sira le dedica 21 versículos solo como el sacerdocio. Entonces, además, si nosotros nos brincamos al Nuevo Testamento, ese tono sacerdotal lo encontramos en la carta a los Hebreos también, en el capítulo 3, versos 2 y 5, cuando se habla de la fidelidad del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, es de notar que este vocabulario de Sirasi de 45.4 anotó prauteti en griego, es el mismo, vamos a decir, la traducción que hace el griego de lo que hemos visto a lo largo de esta presentación, el prauteti, que tenga las mismas raíces de número 12 a 3, en ver la versión de los 70 también, y que sean las mismas raíces de Sirasi de 3:17, la primera enseñanza del sabio sobre el concepto de pobre. Entonces, ahora bien, en base a lo anterior, hay dos cosas que podemos subrayar. Primero, sorprende de manera muy grata que en la temática acerca del pobre se haya usado una gran inclusión. 3:17 y 45:4. Con todo lo que implica este recurso, iniciar el tema de esta manera, desarrollarlo progresivamente con otros sinónimos o palabras parecidas, y concluirlo de esta manera con el sacerdocio de Moisés. Ben Sira, que es un escritor inteligente, un rabino y un sabio, pues de manera pedagógica nos ha conducido hasta el final de su instrucción para develarnos que entre todos los personajes del elogio, Moisés es el prototipo del pobre. Es decir, es el prautés, el manso, el humilde, el que tiene una disposición interior que le agrada a Dios. Incluso es la misma frase, es la misma raíz, al menos en griego, cuando Dios escucha al pobre. Por eso decíamos que la invitación del sabio es escuchar al pobre como Dios lo escucha, y sobre todo si el pobre es una persona que tiene una actitud religiosa o una actitud humilde, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que este recorrido, algo les haya parecido interesante. Entonces, pues no sé si haya alguna pregunta. Oye, Hugo, después de que... ¿Me oyes, Hugo? Sí, cómo no. Bueno, después de leer así profundamente o reposadamente, ¿con qué te quedas? No, digo, el concepto, el trato, por ejemplo, de los ricos y de los pobres, sigue siendo el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestros días, ¿no? Hay una ceguera, una actitud, poco reflexiva en torno a los bienes, a la riqueza, a la desgracia de los demás, ¿no? Y las imágenes a mí me parece que manifiestan a los pobres materialmente, pero también sin caer en lo que les decía, por sí misma la pobreza es buena, ¿no? Sino, bueno, pues más o menos por ahí sería un poquito tener la actitud. A mí me llamaba la atención esta actitud de Moisés, humilde y fiel. El Ben Sira me parece que, no lo digo aquí porque no era el caso, apuesta porque la salvación va a venir por la línea sacerdotal. Entonces, por eso potencia esto en Moisés. Por ahí un artículo que escribí en Col sobre la oración del capítulo 36, lo explico, pero por ahí sería un poquito, pues bueno, no sé. Gracias. Carlitos. ¿Ahí Dagoberto quiere decir algo? No se oye. Dagoberto lee algo ahí. Dice, ¿existe alguna correlación entre el concepto de pobre de la literatura sapiencial
¿Y el concepto de pobre de la narrativa profética? Sí, bueno, digo, no me metí mucho a esa parte, pero tenemos ahí lo que decíamos de Isaías y Amós acerca de los pobres, de los Anahuim, que también lo va a retomar Ben Sira y que está en la literatura sapiencial. Pero la carga más fuerte de los profetas es esto que decíamos del pueblo que es sacado de Egipto, que va a sentarse en Israel, que tiene todas las promesas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la línea sapiencial me parece que va más en la línea que habíamos mencionado, son de la misma dignidad, son calificados de una manera o de otra, ¿no? Por ahí iría un poquito. Tenemos aquí también una pregunta. Buenos días. Dagoberto pregunta, ¿existe una correlación entre el concepto de pobres de la literatura sapiencial y el concepto de pobres de la narrativa profética? Así, lo que me preguntó Carlos. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué más? Pues les invitamos a todos a entrar en diálogo con Hugo Alberto, con sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. Y pregunto yo, ¿hasta dónde respeta el Ben Sira el vocabulario conocido de los términos que utilizan Proverbios, Job y Eclesiastés? Pues posiblemente obras que vienen anteriores a Ben Sira. Yo pienso que sí son las mismas, o sea, se ha escrito mucho sobre la pobreza y la riqueza, es verdad, pero no, la única diferencia que yo veo entre Ben Sira y los demás es, sabemos nosotros que a lo mejor Ben Sira su posición fue más o menos cómoda, es decir, un hombre que viajaba, que tenía cultura, que es un hombre que se ve que es, no cualquiera tiene su formación y sin embargo tiene una actitud muy adecuada hacia los pobres, muy considerada, y a mí me parece que desde su postura, pues invita a no desatender, a no ignorar, a no descalificar a los pobres, sigue utilizando los conceptos como los utiliza la tradición judía, conoce muy bien la escritura, pero potencia estas actitudes religiosas del pobre, que en su interior tiene una actitud religiosa, una actitud serena delante de los demás, una actitud amable, gentil, etcétera, ¿no? Termina así con Moisés, y el tapeinos que va a traducir el griego también manifiesta en esta idea, ¿no? El sencillo, el que a veces no está lleno de coraje, de odio, pero que también, bueno, vive una realidad difícil, ¿no? Eso no se puede negar, ¿no? Pero sí lo respeta. Gracias, sí, sí. José Martín. Abre Una pregunta, ¿qué relación habría con los códigos o las legislaciones diversas que se tuvieron? Y si la perspectiva del Ben Sira es solamente a nivel, no digamos intimista, pero sí personal, a nivel social, ¿qué perspectivas maneja él? Sobre todo, no solo a nivel de la persona y su piedad, sino del rey, de las instituciones. ¿Cuál sería el papel desde esta perspectiva? Y segundo, posibles aplicaciones o proyecciones a nuestra vivencia actual, no solo en la preparación de la asamblea del CELAM, sino pues la realidad que nos diría frente a la realidad que estamos viviendo a nivel nacional y latinoamericano. Pues bueno, yo, como dice el prólogo y también a lo largo de su obra lo deja ver el Sirácida, es un hombre que conoce perfectamente, vamos a decir, la escritura, pero muchísimo. Ahora vimos nada más este enfoque, ¿no? Y no trata tampoco, vamos a decir, no encontré yo al menos
en la tradición profética que se hablara tanto de la denuncia con los reyes o no reyes, pero toda esta cuestión social del trato abusivo, del trato, tiene una repercusión social. Todo este engaño de los ricos que creen que por sacrificar pueden calmar su conciencia, pues está en el pensamiento profético, en la literatura de los poderosos, que no se debe de hacer. Me parece a mí que desde el punto de vista literario, sus imágenes son brutales, ¿no? Esto del lobo y el cordero, el león y el asno, las imágenes del un hijo sacrificado delante de su padre, todo esto pues se le puede hablar a los reyes, se le puede hablar a cualquier tipo de persona. Me parece que no es tan intimista, sino también lo que pasa es que nos acostumbramos a leer y a veces se habla mucho de los pobres y los ricos, que a lo mejor no vemos estas imágenes, pero son imágenes bastante pesadas, ¿no? Pero no hay referencias, perdón, pero no hay referencias, por ejemplo, a las leyes, a los códigos, al código de santidad, no. código eso es lo que preguntaba. No, aunque no. supone lo conoce, pero no hay ninguna relación directa o una citación hacia esos códigos. No, al menos no la encontré, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias. De nada, ¿no? Por ahí una mano. Sí, por aquí anotan, le voy a pasar la exposición, y también esta exposición, yo no quise meterme en muchas cosas muy técnicas, porque dije, no, pues va a ser bien aburrido, va a estar puesto por escrito y me parece que ya leído como artículo, es un poquito más ágil, se los voy a pasar a Conrad y a Suazo, ¿no? Por ahí preguntan, y la presentación también, me digo, no hay por qué. ¿Alguien más para comentar o preguntar a Hugo Alberto? Estamos en buen. Por aquí pregunta, dice, la pobreza del espíritu que privilegia la predicación de Jesús y subraya Mateo, ¿sientes que se relaciona más con el concepto de pobre del Ben Sira o se relaciona más con el concepto de los Anawim? Bueno, la verdad, digo, así no he visto mucho, pero me da la impresión que también se acerca a este concepto de Ben Sira, me parece a mí, más que el profético, pero a lo mejor alguien dirá que conozca un poquito mejor, a lo mejor me puede contradecir. Pero me parece que se acerca más a Ben Sira, el pobre de espíritu. Padre Hugo, siempre el tema de la riqueza y la pobreza se aborda desde diferentes perspectivas. En el Nuevo Testamento parece que la obra lucana trata de responder a la pregunta desde los ricos, si es un evangelio para los pobres, un reino de Dios para los pobres, ¿qué opción tienen los ricos? Y parece que por ahí tanto el evangelio como los hechos van dando posibilidades. No sé si estés de acuerdo conmigo o me corrijas, porque me da la impresión de que el manejo de la pobreza en los sapienciales da precisamente la versión de los ricos. Ya señalabas tú, Ben Sira, pues es un hombre de mundo, es un hombre culto, pero en el mismo Job no es pobre, o sea, Job tiene muchas posesiones y muchos criados, y efectivamente no se nota la fuerza de la denuncia profética. ¿Tú crees que el manejo de la pobreza en la literatura sapiencial es la respuesta que dan los ricos, teniendo presente que pues, la riqueza es una bendición de Dios? Yo pienso que está muy condicionado el pensamiento del Antiguo Testamento por esta idea de que el rico es el bendecido por Dios.
Y como quiera, me parece que Ben Sira trata de mesurar esa visión, pero tampoco conoce otra dimensión como nosotros de la eternidad. Lo que les decía de la traducción del Prautés o del Praus, que opta por vivir una vida austera. Pues como que Ben Sira se da cuenta que la riqueza no te trae la felicidad, que te pone en riesgo porque todos los ricos, las preguntas esas que les decía que son retóricas, pues prácticamente no existe un rico que no vaya tras el oro, no existe un rico que no tenga injusticias. Entonces, pues, trata de hacer pensar en eso, pero claro, no da el brinco. No es el caso de este artículo, pero en el anterior del que salió en Col de la oración a Israel, les decía como que Ben Sira llega al tope y dice, a ver, espérame, ¿cómo somos nosotros el pueblo elegido? ¿Cómo somos nosotros la nación que va a ser bendecida a las demás? Si volteo a ver a mi pueblo y hay situaciones que no entiendo y que no son situaciones así como muy bonitas como para bendecir a todo el pueblo. Claro, vendrá el brinco al Nuevo Testamento con Jesús que nadie esperaba, ¿verdad? Pero me parece que hasta donde él llega, pues trata de responder. No le podemos pedir que conozca el Nuevo Testamento, pero diríamos nosotros, sus reflexiones están llenas de sabiduría, de sensatez, porque aunque nosotros conocemos el Nuevo Testamento, pues nos podemos seguir resbalando con la riqueza, con las actitudes tan expresas que manifiesta en su libro, ¿no? Muchas gracias, padre. Muy bien. Excelente. Muy bien. Tengo una pregunta aquí, Hugo Alberto. ¿Cuál sería la característica a imitar para Ben Sira, el modelo de pobre y el modelo de rico? ¿Y cuál sería la conducta más reprobable de uno y de otro? Creo que ahí estábamos en el capítulo 10, el capítulo 13, no sé, usted sabe. La característica a imitar para Ben Sira, el modelo de pobre y el modelo de rico, y cuál sería la conducta más reprobable de uno y de otro. Estamos en silencio. No se oye. Bien, ya está. Yo creo que el modelo de rico será siempre socorrer al pobre, es decir, compadecerse y saber que Dios pide que no haya estos desequilibrios al haberse asentado, al haber escogido a su pueblo. Me parece a mí que desde la visión de Ben Sira, el rico tiene que ser una persona austera, una persona justa, una persona equilibrada, pero es difícil, ¿no? No ser una persona avariciosa y ser una persona religiosa, ser una persona de conocimiento de la ley, del conocimiento de lo que Dios pide. Lo peor es pues, lo que conocemos, ¿no? Lo que vimos en las imágenes, devorar al pobre, engañarlo, sobornar jueces, tener excesos, humillar a las personas. Eso sería la peor versión. El pobre, desde su percepción, al menos de lo que alcanzamos a ver ahorita, sería una persona no enojada, no peleada con su situación, sino una persona que tenga una actitud positiva. Sí es complicado porque no estamos en la era industrializada y el pobre pues estaba fregado, ¿verdad? Pero al menos tener una vida alegre, decía yo, escoger una buena mujer, tener salud, descubrir también la riqueza de las cosas que no se pueden adquirir con dinero. Y bueno, y me imagino también, como dicen la literatura sapiencial, pues trabajar, tratar de salir adelante. Y la peor versión sería una persona
pobre, enojada, vamos a decir, con una actitud poco religiosa, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí pudiera ser. Muchas gracias, Hugo Alberto, por una conferencia magistral. Con muy buena puntería hacia todo el libro de Ben Sira y también su recorrido. Me gustó también el recorrido de los sapienciales y un poco de la Biblia. Muchas gracias por esta. Gracias. Y esperamos por escrito en estos días, cuando puedes, en las próximas semanas. Sí, cómo no. Y también les agradezco a todos porque como quiera algunas preguntas, ya cuando la pase por escrito, también me pueden ayudar a afinar lo que ya había escrito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a José Manuel Suazo, que va a presentar a nuestro conferencista de las 10:40. Bien, buenos días a todos. Vuelvo a insistir en que ayer mencionamos que pusimos allí les enviamos unas preguntas para que nos ayuden ustedes a ir ya proponiendo los temas que se pueden, que debemos elegir mañana para la próxima asamblea en Torreón, enero del 2022. Y desde luego invitamos a todos los que están participando en esta asamblea, si es que no lo han hecho, que por favor nos envíen, llenen el formato que les enviamos para que tengamos los registros completos.